Bueno, a ver. Vamos a continuar con las clases, que ya tiene rato que no damos clase. En la clase pasada nos quedamos con los archivos, ¿no? Que era la apertura, lectura, escritura, carga y descarga. Y pues recuerden que la palabra mágica para abrir un archivo pues, es open, ¿no? Ahora sí que abre tu sésamo, open file, ¿no? Básicamente. Esa es la forma para abrir un archivo, open, ¿no? Necesitamos darle dos argumentos que son el nombre del archivo. Recuerden, hay muchas condicionales a la hora de abrir un archivo. Podemos no darle la dirección completa, pero a cambio de no darle la dirección completa, necesitamos que el archivo esté a un lado del archivo que contiene el punto .py, ¿no? Por ejemplo, yo aquí en mi iCloud Drive tengo aquí esto y aquí tengo un archivo, ¿no? El i.pynb y a un lado de este está todo punto .json. Entonces, pues obviamente, si yo quiero ejecutar este código y mandar a llamar a este otro archivo, pues el todo JSON necesita estar uno al lado del otro, ¿ok? En caso de que no estén uno al lado del otro, como por ejemplo están eh, este archivo no tiene ningún archivo a un lado, todos los demás son carpetas, ¿no? Si son en carpetas, pues no se pueden mandar a llamar porque no es un archivo. Pero lo que sí son archivos, eso sí. Pero bueno, el tema es que si este archivo, un title.ipynb, manda a llamar a otro archivo, como un title 2 o como texto o lo que sea, pues cualquier otro archivo. Si este archivo no existe, como vemos aquí, no hay ningún archivo normal, todos son carpetas, eh, pues no lo va a poder utilizar, ¿no? No lo va a poder abrir. Ya, ¿cuáles sí podemos abrir? Pues los que sí son archivos. Estas son carpetas, las carpetas no se pueden abrir. Pero a ver, por ejemplo, bueno, no, todo esto, quién sabe qué sea. Público, buzón, no, quién sabe. A ver, aquí en esto sí es un archivo, este sí es un documento, ¿no? Los que son carpeta, como dice aquí, esos no. Pero los que son documento, eso sí, ¿va? Entonces, los documentos sí los podemos abrir, ¿vale? Pero como en este caso Untitled está una carpeta afuera, necesitamos mandar a llamar a uno, que sería más o menos esta sería la operación open. Imaginemos que estamos ejecutando ese código dentro de este archivo, entonces queremos mandar a llamar Isaac Test, ¿no? Entonces necesitamos, obviamente, el nombre Isaac Test, guión test, ¿no? Que es el nombre exacto. Es el nombre exacto, ¿eh? No, no puede ser otro. Pero además ese archivo se pertenece dentro de una carpeta y la carpeta, esa sí es vecina del archivo con el código, ¿no? Entonces necesitamos poner una diagonal y antes de la diagonal, pues poner el nombre de la carpeta contenedora, ¿no? Que es Isaac Remote, ¿vale? Una vez que hacemos esto, ya podemos mandar a llamar y abrir el archivo, aunque no sea vecino del archivo que contiene el código, ¿vale? Entonces, esa es una forma. Luego, puedo yo hacer esto, que es, o puedo hacerlo con lectura, es decir, read o R, puedo hacer con escritura, es decir, write o W, podemos hacer con binario, que es B, y podemos hacerlo con A, ¿no? Que es append, es decir, al final del texto, es básicamente la unión entre lectura y escritura, pero la lectura, es decir, puedo abrir el archivo, lo puedo leer completito y hasta el final, cada vez que vaya a escribir algo, le voy a agregar ese algo, ¿no? Append, básicamente. Eh, o bueno, creo que así era. Así es como yo recuerdo que era, ¿vale? Obviamente, todo eso fue la clase pasada, que fue abrir, cerrar, modificar y todo, ¿no? Todo lo que tenía que ver con los archivos. Entonces ya vimos Open. Luego de Open necesitamos cerrarlo. No podemos solo abrir, tenemos que cerrar también. Y pues podemos escribir, ¿no? Que sería el punto write. Luego también les mostré la palabra clave with, que es básicamente que todo lo que se realice dentro del bloque de código que le continúa,
todo ese bloque de código va a realizarse con el archivo abierto, ¿vale? Y se le va a llamar como un alias, le va a decir un alias. Pero una vez que se acabe este bloque de código, se va a cerrar, automáticamente se va a cerrar el archivo, ¿vale? Bueno, lectura y escritura. Una vez que ya abriste el archivo, puedes leerlo, ya sea con readline, readlines. Ya les había explicado en la clase pasada qué era todo esto. Y obviamente también podemos ocupar write. Esto, en este caso, estas funciones son específicas para cada tipo de apertura. Si la abrimos con R, solo puedo ocupar read. Si la abrimos con W, solo puedo ocupar write. Si quiero ocupar ambos, necesito ocupar la A. Ocupando la A, puedo hacer tanto lectura como escritura, ¿vale? Entonces, bueno, el tema es que ya hice mi with, abrí el archivo, hice mi lectura o escritura y una vez que ya terminé este bloque de código, se cierra automáticamente, ¿no? Entonces, esa es la lógica. Abrí, leí o escribí y volví a cerrar, ¿vale? Esa es la lógica. Luego viene la carga de archivos. La carga de archivos en Colab es muy sencilla, nada más es picarle aquí y subir un archivo de este lado y ya estuvo, ¿va? Esa es una forma muy sencilla. Pero, pues, obviamente no sirve de nada, o mejor dicho, ¿cómo hacerlo? O bueno, ¿cómo saber cuándo necesitamos hacerlo? Pues, obviamente, cuando el archivo no pertenezca a la carpeta en la que estamos. Pero, ¿cómo sabemos en qué carpeta estamos si no tenemos acceso a esto? Imaginemos que es un entorno virtual, o imaginemos que estoy aquí, ¿no? Y el archivo, mira, por ejemplo, aquí, mi archivo es este. Y es como de, pues es que no contiene nada, ¿no? O sea, ¿cómo voy a saber? Bien, ¿cómo voy a saber qué contiene si no tengo ni idea de qué es todo esto? Entonces, cuando estamos en un entorno nuevo, básicamente, o un entorno que no conocemos, pues nos conviene, pues, pues conocerlo, ¿no? Nos conviene investigar el, pues, pues sí, ¿qué hay alrededor, no? ¿Dónde estamos trabajando? ¿Con qué estamos trabajando? Básicamente es conocer nuestras variables y nuestras, pues sí, ¿no? Las cosas que podemos editar y las cosas que no. Entonces, para eso sirve el os.getWorkingDirectory, get current working directory o change dir. ¿Se acuerdan que para poder hacer referencia a un archivo que sí existe, bueno, sí, si el archivo sí existe, pues tiene que ser vecino, ¿ok? Este tiene que ser vecino del archivo que contiene el código, porque si no, entonces no lo va a encontrar, a menos de que le demos la dirección completa, pero pues no queremos darle la dirección completa. Entonces, una forma de solucionarlo es, pues cambiando directamente dónde se está ejecutando el código, ¿no? Recuerden, el código tiene una ubicación. Podemos cambiar la ubicación sobre la cual se ejecuta el código, pero eso no significa que estamos cambiando la ubicación del archivo. Si yo hago un cambio de directorio, si yo hago un cambio de directorio de este, o sea, estoy ejecutando aquí mi untitled, ¿no? Y luego digo, no, cámbiate de directorio por iCloud facultad, ¿no? Cámbiate de directorio por esta cosa. Pues se va a cambiar de directorio, pero eso no significa que ahora este archivo lo estoy agarrando, lo estoy metiendo en iCloud y lo estoy metiendo ahora en facultad. No, eso no significa. Lo que significa es que, que básicamente de forma local, de forma en la ejecución del código, estoy cambiando la dirección. Solo de forma local y solo de forma de cuando se está de cuando se está ejecutando el código, únicamente en ese momento. Una vez que se cierre el documento, una vez que se deje de ejecutar y se reinicie el entorno, se va a dejar de utilizar ese directorio y va a regresar al original. ¿Cuál es el directorio original? Pues precisamente donde pertenece el archivo, ¿no? El directorio original siempre va a ser en donde está el archivo. Si el archivo pertenece aquí, ese es su directorio original, ¿va? Bueno, pero ya directorios y cómo cargar archivos y quién sabe qué tanto, pues ya lo vi la clase pasada. Entonces vamos a vernos ya directamente, ¿no? Imaginemos que queremos cargar un archivo en cola, pues nada más le picas aquí abajo, le picas aquí arriba y ya estuvo, ¿no? Así cargas tu archivo.
Hay otra forma y que a mí me parece mucho más sencilla y mucho más remota, por así decirlo, que es, pues agárrate el archivo, súbelo a Google Drive y desde Google Drive descárgatelo cada vez que ejecutes una línea, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, les estoy mostrando que HTML es como una forma de descargar archivos, que quién sabe qué, bla, 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 ¿no? Pero, pues en este caso no nos interesa mucho. Lo que nos interesa es descargar archivos ya con información, ¿no? Porque HTML no nos interesa. El HTML es otro lenguaje y no nos sirve ese. Entonces, queremos descargar archivos que sí nos sirven, ¿vale? Y para eso ya les di aquí yo una función muy bonita, muy sencilla, que básicamente lo único que hace es le das el vínculo, le das el nombre sobre el cual va a guardar el archivo. Recuerden que cuando nosotros guardamos un archivo, le tenemos que dar un nombre, ¿no? Al archivo. Entonces, lo mismo está aquí, solo que aquí necesitamos 2 argumentos. El primero, el primer argumento, creo que es el más importante, es, pues, la ubicación, ¿no? ¿Dónde en la web está ese archivo? Necesitamos, obviamente, un vínculo que sea válido, que contenga un archivo descargable y que, eh pues ya, solo es eso, que sea válido y que contenga un archivo descargable. Les recuerdo que en la clase pasada ya le habíamos buscado, por ejemplo, base de datos CSV, ¿no? De este tipo de cosas hay datos en todos lados, ¿no? Entonces yo puedo aquí agarrarme no, yo puedo agarrarme un vínculo directamente de la web. Y veamos, primero tengo que verificar que el vínculo sí me descarga un objeto, ¿no? Veamos que este vínculo no me regresó nada, pero este de acá, este sí, este cuando le piqué sí me regresó un archivo. Entonces, este es el que yo necesito. Copio el vínculo, copio la dirección del vínculo y, y lo acabo de buscar, ¿eh? O sea, no tiene nada que ver bueno, yo no lo tenía preparado, pero bueno, imaginemos que yo aquí tengo. A ver, aquí yo ya creé esta función, ¿no? Vamos a utilizarla. Tengo yo aquí download file from URL, ajá, y le voy a dar mi documento, que es esta cosa, ujú, y luego le voy a llamar como, no sé, vamos a llamarlo CSV raro de internet, ¿no? Punto CSV. Y veamos que la va a descargar. Ahí está. File downloaded successfully and saved as CSV raro de internet punto CSV, ¿no? Y veamos que ya está aquí. Listo, ¿no? Vamos a descargarlo directamente desde aquí y veamos que es el mismo. De hecho, tiene el mismo peso, tiene el mismo, aquí está, ¿no? Este es el archivo original y este es el archivo. Ahí está. Perfecto. Aquí se ve. En realidad estoy cambiando entre archivos, ¿no? Aquí estoy viendo que está cambiando entre archivos y el de arriba es el archivo que descargué directamente desde Colab y el otro es un archivo que descargué directamente desde el internet, ¿no? Entonces, pues ya, así de rápido puedo yo descargar archivos con esta nueva funcioncita que les estoy dando aquí. Es muy útil, la podemos ocupar bastante y bueno, la voy a tratar de ocupar bastante en lo que queda del curso y pues ya, ¿no? La pueden ocupar ustedes igual, simplemente para poder ocupar un archivo de Google Drive, lo que necesitan hacer es, pues, aquí les digo, ¿no? http://drive.google.com/uc interrogación id igual y luego se le da el ID específico del archivo. ¿Cómo conseguimos un ID específico de un archivo? Pues muy sencillo. Podemos irnos a, por ejemplo, esta es mi unidad de Google Drive y yo me voy a este archivo que se llama licuachelas. Bueno, ah, sí, mira, este es un I.Y, ¿no? IP, IPYNB. Es un archivo Interactive Python Notebook, ¿no? Es decir, es de Python, pues.
Entonces, ¿yo cómo consigo el ID específico? Me voy aquí a más acciones y le digo compartir. Vamos a ver que aquí, compartir, le pico y le voy a decir, ok, bueno, aquí yo no, mira, sí, sí puedo editarlo. Ok, entonces yo puedo editarlo y puedo copiar el vínculo, ¿no? Una vez que ya copié el vínculo, puedo tomarlo y vamos a pegarlo aquí para que puedan, bueno, no, vamos a pegarlo aquí, ¿no? Para que puedan ver qué está pasando. Aquí veamos que me regresa un HTTP drive, quién sabe qué file, ¿no? Pues el vínculo, el ID específico se encuentra entre esta D y este view, ¿ok? Todo este vínculo, toda esta ID específica, todo eso es mi ID específico, ¿no? Yo solamente me copio eso, ¿vale? Una vez copiado eso, ya puedo yo generar eh, mi propia cosa, mi propio vínculo, ¿no? Entonces vamos a ver aquí de nuevo, ¿no? Vamos a hacerlo. Tengo aquí yo mi nueva plantilla, me agarro mi ID específico y lo intercambio por este ID, ¿no? Y veamos que si yo le pico esto, veamos qué va a pasar. ¿Se va a descargar? Ahí está. Transformé, transformé básicamente este vínculo que, a ver, vamos a ver el vínculo. Este es el vínculo original, ¿no? Si yo le pico, va a abrir una página. Uy, claro, lo edité, perdón. Este no existe. Ahí está. Este sí existe. Y veamos que cuando yo le pico, se abre el archivo, pero pues ese no me sirve. Yo necesito que esté en un formato descargable. Pues con Google Drive es muy sencillo cambiarlo de formato. Les recuerdo que la única forma, bueno, lo único que necesitamos para cambiarlo de formato es tomar su ID específico, control X, y pegárselo a esta plantilla, ¿no? Que ya les pasé aquí. Esta es una plantilla y si vemos todos tienen la misma forma. Si tienen un guión aquí en medio, pues se ve distinto, ¿no? Pero pues es lo mismo. Y veamos que ahí se ve azul, ahí se ve azul, ahí se ve azul. Todos estos tienen IDs distintivos, pero el tema es que todos cumplen con la misma plantilla, ¿no? Entonces nada más hago esto, le pego su nuevo ID y cuando ya le presiono aquí, ya se transforma a un descargable, pues ahora lo descarga. ¿Y de qué me sirve esto? Pues otra vez, recuerdan que necesitaba un vínculo de un archivo en la web que esté del tipo descargable, es decir, que ya esté listo para descargar. Pues para eso sirve este archivo, ¿no? Este, este vínculo. Entonces, vínculo web, vamos a llamarlo, ¿no? De hecho, en este caso es una IPYNB. Y vamos a llamar download file from URL. Le pico que enter, lo va a descargar y ¡pam! Listo, descargado. Vamos a verlo dentro de mis archivos. Aquí está, vínculo web. Vamos a descargarlo y veamos que, de nuevo, están los dos aquí y ambos son iguales porque ambos pesan lo mismo. Y bueno, nada más por eso puedo decir, es que sí. Si los dos pesan lo mismo, pues ya, ¿no? Es muy probable que sean el mismo. Entonces, bueno, el tema es que para eso sirve, ¿no? Y así lo pueden hacer. ¿De qué les sirve hacerlo de esta forma? Pues les sirve mucho porque cuando hagan su proyecto, pues muchas personas van a estar metiendo mano. Entonces pasa mucho que alguien edita un archivo, alguien edita tal cosita y pues normalmente solo lo editan de forma local. Entonces, cuando editan algo de forma local, pues los demás necesitan estar al tanto, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es, pues déjame te lo envío. No, pero es que yo tenía otra versión y la edité también. Y es como de que, no, pues ahora tenemos 3, 4 versiones del mismo archivo. Pues para eso sirve la nube, básicamente. Pues es como de que, pues súbela a la nube, allá arriba lo editamos y ya simplemente lo estamos descargando una y otra vez con este archivo, con sus propios collab
están descargando una y otra vez el mismo archivo que ya tenían, ¿no? Y ya, para eso sirve toda esta cosita. Y es muy sencillo, de verdad que es muy sencillo. Yo me tardé mucho tiempo en averiguar, cómo se hacía, pero en realidad es muy sencillo. Es muy sencillo hacer esto. Bueno, todo eso fue la clase pasada, me tardé 20 minutos en explicar la clase pasada. Pero, pues, lo importante y lo de esta clase es otro tema, ¿no? Que es la generalización de errores. Recuerden que, pues, existen es una cantidad casi infinita de errores, ¿no? Pueden ser de lo que sea, que escribiste mal, que te faltó un acento, que la función no pertenece a ese tipo de dato, que bla, 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 ¿no? Hay muchos tipos de errores, pero se pueden generalizar, ¿ok? Existen 3, bueno, yo ahorita lo acabo de reducir a 3 porque en realidad decía que habían 4 y de hecho hay algunos que dicen hasta 5, ¿no? Pero así de verdad, yo solo reconozco 3. Estos 3 distintos tipos de error, que es como una generalización, es, eh, son muy sencillos en realidad, ¿no? Son error de sintaxis, error lógico y error de runtime, ¿ok? Runtime es el más como complejo, vamos a decirlo, pero en realidad está relativamente sencillo. Bueno, entonces, obviamente necesitamos, manejar los errores, ¿no? No podemos simplemente decir: "Ah, pues tuve un error, ay, ni modo", ¿no? No, pues tenemos que solucionarlo. Creo que ese es el tema de la actualidad, somos los resolvedores. Entonces, pues, obviamente necesitamos saber cuál es el problema. Si no sabemos cuál es el problema, pues, ¿cómo sabemos que hay que arreglar algo, no? Entonces, pues, lo primero, hay que identificar qué tipo de errores, ¿no? Nosotros simplemente decimos: "Ah, pues me apareció un error". ¿Cómo sé que me apareció un error? Ah, pues porque se ve rojo, así está feo, feo rojo. Mira, aquí, por ejemplo, vamos a copiar, vamos a poner aquí un código. Y yo pongo esto, a decir así, ¿no? Error. Directamente me dice error. Y me pone todo rojo, me dice no, no se pudo, quién sabe qué, ¿no? Todo está en rojo. Entonces, sabemos que hay un error, ¿no? Directamente. Pero, ¿cómo sabemos dónde está? Cuando es un error de sintaxis, en este caso les voy a estar enseñando primerito de sintaxis. Cuando es un error de sintaxis es muy sencillo, es el más sencillo de todos estos errores. ¿Por qué? Porque el error de sintaxis es un error gramatical, es un error ortográfico, es un error, de escritura, básicamente. Y un error de escritura, pues, solamente es leerle, ¿no? O sea, lee otra vez y okey, aquí me faltó un acento, no puse bien el nombre de la variable, me faltó un paréntesis, me faltó un 2 puntitos, me faltó una comilla, puse en vez de una comilla doble, puse una comilla simple, etcétera, 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 ¿no? Son errores que tú dices, bueno, o sea, pues se me pasó, ¿no? Y lo corriges muy rápido. ¿Y sabes cómo lo puedes corregir muy rápido? Pues, ¿sabes por qué lo puedes corregir muy rápido? Pues porque ya básicamente todos los intérpretes, recuerden que un intérprete es básicamente la aplicación con la cual estoy ejecutando mi código. Entonces, repito, básicamente todos mis intérpretes ya tienen, una forma en la que te avisan, ¿no? Directamente hay un error. Aquí está el error y hay un error, ¿no? En general. Entonces, por ejemplo, para Colab, lo subraya de rojo. Veamos que aquí está. Aquí me está diciendo, aquí hay un error. Uy, uy, uy. Me está diciendo, aquí hay un error, ¿no? No te está diciendo exactamente cómo solucionarlo, pero te está diciendo aquí hay un error, algo no está bien. Y de hecho, este sí te dice directamente cuál es el error, ¿no? Te dice tal paréntesis no fue cerrado, ¿no? Entonces, como, ok, me hizo falta el paréntesis del otro lado, ¿no? Y ya, una vez que haces eso, se quita el paréntesis, bueno, se quita la subrayado y todos felices. Entonces,
obviamente, pues ya básicamente todos los intérpretes ya te ayudan con eso. Y es muy, 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 muy sencillo estos errores. Son muy fáciles de corregir. Solamente te dicen, a ver, tienes un error de sintaxis, no escribiste bien la función que debías de hacer, no escribiste bien, básicamente, y pues corrígelo, ¿no? O sea, sí, así de fácil, corrígemelo, pay. Y pues obviamente aquí les doy ejemplos, ¿no? Aquí, por ejemplo, falta un paréntesis de cierre, aquí no tiene una indentación. Recuerden que un ciclo for necesita una indentación, ¿no? Después. Y aquí justo te lo dice. Syntax error, incomplete input, por ejemplo, arriba. Indentation error, expected an indented block after for statement on line 1. Ya te está diciendo directamente qué tienes que hacer, ¿no? O bueno, qué falló y qué necesitas hacer. Y luego te dice aquí, pues obviamente hace falta unos dos puntitos y dice syntax error, expected tal cosita, ¿no? Y ya, syntax. Todos estos son de sintaxis. Son errores en los que no escribimos correctamente, ¿vale? Es ese tipo de error. No se escribió correctamente y en este caso, pues sí, la verdad, el que tiene la culpa de este tipo de errores, pues es el dueño, ¿no? Es el programador. Nadie más tiene la culpa. Y es lo que les pongo aquí. Este tipo de errores usualmente ocurren por problemas de escritura de código. Es decir, el programador tuvo un error, ¿no? No escribió correctamente. Lo digo porque, pues, a veces sí es importante decir como de, oye, pues, o sea, ¿quién tuvo la culpa, no? O sea, ¿dónde está el error y por qué? Al menos cuando ya eres medio como jefe o como alguien que está checando los códigos, pues sí necesitas saber quién está teniendo el error, ¿no? Si eres tú como programador, pues dices, ah, la bestia, ¿no? O sea, tengo que fijarme más. Si es, eh, si es otro tipo de error, ah, pues ya le echas la culpa a alguien más, ¿no? Pero pues si no, pues sí es como de, oye, pues fíjate, ¿no? En algo así. Entonces, pues es importante saber dónde está el error y quién tuvo el error, ¿no? Bueno, el tema es que eso es un error de sintaxis, es simplemente se escribió mal, hubo un puntito por ahí que no iba, etcétera, etcétera. Hizo falta algo, no se escribió bien la función, lo que sea, ¿no? Pero bueno, luego viene otro tipo de error que este sí está más pesado, que es el error lógico, ¿ok? Los errores lógicos, básicamente, son aquellos en los que yo hice mi código, o sea, se ejecuta. A mí Python me dice, sí, perfecto, se puede ejecutar, ¿no? Se puede ejecutar y lo voy a ejecutar. Pero el problema está en que, no, 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 y todavía de eso, peor todavía, se ejecuta completo. Ya terminó el código y te regresó algo, ¿no? Te regresó un dato. Y te digo, ah, pues, perrón, chido, ¿no? Justo lo que quería. El problema con este tipo de errores lógicos es que la lógica o la transformación es incorrecta. Y este tipo de errores está bien culeros. ¿Por qué? Porque imagínate que tú dijiste, ah, pues voy a hacer una suma. No, no es cierto, voy a calcular un área, pues es tan sencillo como base por altura, ¿no? Pero no sé por qué se te fue y dijiste, no, pues es base más altura, ¿no? Y resulta que dices, ah, pues el área de un rectángulo con los lados 5 y 3 pues me va a dar 8. Y tú dices, ah, chis, no, pues el área de un rectángulo de lado 5 por 3 pues no es 8, ¿no? Debería de ser 15. ¿Por qué me está dando un 8? Y ya es cuando dices, ah, ok, se ejecutó correctamente, no tuvo un error de sintaxis, pero el problema es que el valor retornado o el valor resultante no es el esperado, no es el que yo quería. Entonces, este tipo de errores se ejecutó correctamente, pero no se consiguió lo que se esperaba, ¿no? No se obtuvo lo que se esperaba. Y en este caso, el problema o el culpable también es el programador. El programador no programó bien, ¿no? No lo hizo correctamente. A ver, okey. Entonces, eso es un error de lógica, ¿no? Ese es mi errorcito de lógica y aunque parezca sencillo, es como,
pues, ahí nada más tienes que revisar el resultado y decir: "Okey, sí vale, sí es el correcto". Pues no está tan sencillo, ¿no? O sea, sí tiene un problema muy grande, porque luego imagínate que tienes una funcioncísima así gigante, enorme, larguísimo, y tienes un buen de condicionales, y un buen de casos, y un buen de tal, y tal, y tal, y en alguno de esos casos se te fue, y la lógica está mal, simplemente está mal. Y ese es un tipo de caso que te ocurre una vez cada 3 o bueno, cada 30 veces, ¿no? Que ejecutas el código, solo te ocurre una vez, ¿no? ¿Por qué? Porque las variables cambian, porque depende del tiempo, depende del usuario, depende de tal, 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 ¿no? Entonces, solamente cuando ocurre un caso muy específico, es que la lógica falla, ¿no? Y tú como, no, güey, o sea, no, ¿cómo le hago para corregir eso? Está horrible. O a veces ni siquiera te das cuenta, ¿no? Ni siquiera te das cuenta. Entonces, es como que corregir ese tipo de errores es hasta que te des cuenta y hasta que te empieza a generar errores de otro tipo. Porque imaginemos que yo hice una super código y tenía que estar, eh, no sé, por ejemplo, yo estoy en una página de adultos, bueno, no sé, del SAT, ¿no? Y pues obviamente tienes que ser mayor de 18 años, ¿no? Pero imagínate que entró un güey que tiene 17, que es menor de 18, y dices: "No, es que, entró ese güey y hizo no sé qué tantas cosas hizo, pero, pues, tú nunca checaste que tenía 18, ¿no? Que tenía menos de 18 o que te", ajá, eso. Entonces, tú hiciste todo como si tuviese más de 18, como que si bla, 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 y de repente dices: "Oh, bueno, su edad, tal cosa", y ocurre un error de lógica, tú como de: "No, pues es que termina teniendo 23", ¿no? Es como: "No, pues es que su edad no es de 23, es de 17", ¿no? Algo así ocurre bien raro, algo pasa mal, y es como: "No, pues es que por la lógica, porque no me chequé su edad o porque hubo un error ahí de lógica, pues no lo pude identificar", ¿no? Entonces, ese errores son ese tipo de errores en los que hasta que no te sucede, ni te das cuenta, ¿no? Pero bueno. Y de hecho, por ejemplo, aquí el más famoso o el peor de todos es un contador infinito, ¿no? Imaginemos un contador que cuenta hasta cierto número. Pues un error de sintaxis, no, un error lógico es que no pongamos un contador. Ajá. Si no ponemos un contador que vaya aumentando y que precisamente detiene el ciclo while, eventualmente, ¿no? Pero detiene el ciclo while. Si no ponemos este contador para que vaya sumando, como está aquí, pues el código se va a ejecutar infinitamente. Y eso es un error, porque pues un código que se ejecute hasta el infinito, pues no está chido, ¿no? Entonces, ese tipo de errores lógicos, ese tipo de errores son errores lógicos, que sí se ejecuta, pero se obtiene un resultado que no era el esperado, ¿vale? Por ejemplo, un promedio. Aquí yo tengo A más B más C entre 3, ¿no? Pues obviamente la jerarquía de operaciones en Python es como que, pues primero hago la división y ya después le hago la suma, ¿no? Y obviamente pues el promedio no está correcto, porque 10 más 20 más 30 es 60 entre 3, pues es 20, ¿no? Y obviamente aquí este promedio es incorrecto. Entonces sí me está regresando valores, pero los valores son incorrectos, ¿no? Eso es un eso es uno de lógica, pero una forma en la que yo encontré, o que yo siempre ocupo, o que es la forma práctica para mí de encontrarlo, es, pues, simplemente así. Imaginemos que primero hay que encontrarlo, ¿va? Hay que saber que existe un error, ¿no? ¿Cómo? Pues simplemente algo se te hace raro, dices como: "Oye, este resultado no tiene sentido", ¿no? Como una gravedad negativa, ¿no? Por ejemplo, o no sé, Pedrito compró 500 sandías, como a la bestia, ¿no? O sea, ¿cómo compró Pedrito 500 y qué tenía un tráiler o qué? O no sé, ese tipo de cosas que tú dices, okey, es posible, sí, sí es posible que un perro tenga 15,000 años, ¿no? Es posible, pero, ah, ¿es real? O sea, ¿de verdad existe? Ese es el tema. Entonces, necesitas primero identificarlo, ¿no? Necesitas saber que existe un error. Luego de que sabes que existe un error, tienes que aislarlo, tienes que saber en qué parte de tu código está. Yo, para poder hacerlo, siempre es como de que, ok, imaginemos que tengo este ejemplo, tengo mi código normal y de repente ocurre un error lógico por aquí en medio
y se sigue mi código, como si nunca hubiera pasado un error. Pues la forma en la que yo lo hago es empezar a imprimir. Empiezo a imprimir la variable que se está editando, ¿no? Para saber en qué punto de mi código es que ocurrió el error lógico, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí esto parece un código común y corriente, ¿no? Como cualquier otro. Pero yo hasta al estar imprimiendo mi variable una y otra vez, la misma variable obviamente, y es la variable que va a ir cambiando, yo al estar haciendo esto una y otra vez, pues eventualmente voy a encontrar que la variable es incorrecta, ¿no? Y puedo rastrear, o puedo regresarme básicamente hasta el punto en el que sé que ya no es correcto. Ujú. Imaginemos que yo, por ejemplo, estoy haciendo mi suma aquí, ¿no? Hago mi suma, y luego digo, bueno, a ver, súmale ahora eso B, y luego súmale C, y luego, después de haber hecho todo eso, haz la división entre 3. Digo, pues sí, todo correcto. Pues ya, ¿no? Uy, entonces ya puedo decir que no tengo un error lógico, pero pues primero necesité imprimir partecita por partecita, tuve que dividirlo, tuve que extender mi código de forma que obviamente tuviera un buen de prints y se ponga todo feo, pero todo esto para poder aislar el error y saber dónde existe, dónde está. Ujú. Una vez que ya sé dónde está, pues ya, nada más lo corrijo, ¿no? Así de sencillo. Los errores lógicos no tienen problema en su ejecución, solo es el resultado, solo que el resultado no es el esperado. Ujú. Eso es un error lógico. El resultado no es el esperado. A ver si por una pausita. A ver. Ok, bueno, y los que le siguen son los error de runtime. Creo que se escucha peor aquí. No importa. Ok, los que le siguen básicamente son el tercer tipo, ¿ok? Que son el error de runtime. Estos no me gusta traducirlos porque su traducción literal son de, mm, de ejecución, no, de tiempo de ejecución. Ujú. Su traducción literal son de tiempo de ejecución, pero eso no está correcto porque pues, suena a que hubo un error en el tiempo, ¿no? O sea, como que se tardó mucho en ejecutar o algo parecido. Y pues no, esa no es la situación, ¿ok? En este caso, no es que se haya tardado mucho. En este caso, los runtime es que a la hora de ejecutarse el código ocurrió un error, ¿ok? Dentro de la ejecución del propio código es que ocurrió el error. ¿Qué significa esto? Imaginemos que yo tengo una lista, o lo típico, nosotros a nuestro usuario le dijimos, oye, dame un número entero, ¿no? Ok. Le dijimos, oye, dame un número entero, ¿no? Y nosotros, como muy buen usuario que somos, pues le dimos un string, ¿no? Mm, ok, bueno, entonces como muy buenos usuarios que somos, le dimos un string. Pues obviamente ese string va a estar incorrecto. ¿Por qué? Pues obviamente si nos pidió un entero, pues es porque lo quería convertir o quería hacer alguna operación con enteros. Si le damos un string, pues obviamente eso puede causar un error y pues así es, así de sencillo, al causar un error, pues es un error que ocurrió en medio de la ejecución, ¿no? No tuvo un error que tenía que ver con la escritura ni con la lógica, sí, fue simplemente que el dato que nos dieron o algo que nos dieron no coincidía con alguna de las operaciones que queríamos hacer. Entonces, el código se detiene. Ujú. Cuando el código, bueno, porque cuando los datos no coinciden con lo que nosotros estamos esperando realizar, es que ocurre un error de runtime.
o un error de ejecución, básicamente. Creo que lo hubiera puesto así. Ajá, un error de ejecución. Un error de ejecución es, bueno, ya me estoy repitiendo, pero, pues sí, eso es básicamente lo que está pasando, ¿va? Okey, bueno, y ahora lo que le sigue es que, eh, pues, de nuevo, ¿no? Los errores de este tipo son errores que, como tal, nosotros, pues, no podríamos prevenir, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, nosotros, ¿cómo íbamos a prevenir que el usuario fuera, pues, fuera mala onda y no le hiciera caso a nuestras instrucciones? Entonces, para oye, ya. Entonces, para poder solucionar este tipo de errores, pues es muy complejo, ¿no? Este sí es como que estar preparado para lo que sea, ¿no? Para lo que sea que venga, yo estoy preparado que el usuario puede ser alguien que no coincide con lo que le pedí, que los datos que tengo no coinciden con lo que yo necesito, que tal, tal, tal. Entonces necesito estar preparado para realizar transformaciones y realizar operaciones distintas, ¿no? De las que ya tenía planeado. ¿Por qué? Porque la operación es correcta. O sea, yo una división la puedo realizar siempre, bueno, casi siempre, a menos de que haga una división entre cero, por ejemplo, ¿no? En ese caso es como de, que, ok, no puedes realizar una división entre cero, ¿por qué? Pues porque las matemáticas dicen que no. Pero imaginemos que yo le estoy diciendo, ok, dame un índice de una lista, ¿no? Pero pues el índice no existe. ¿Por qué? Porque la lista solo tiene índice cero, uno y 2. Recordemos que el índice comienza desde cero, uno y 2, ¿no? Va aumentando por cada elemento. Si yo le quiero dar el índice número 5, pues me va a decir, no, el índice número 5 no existe. No tengo ese dato, ¿no? No existe ese dato o no coincide con lo que tú quieres trabajar, básicamente, ¿no? Aquí yo que trato de hacer una operación donde trato de sumar dos distintos tipos de dato, como lo son un 5 y un texto, pues obviamente no se puede. ¿Por qué? Porque no se puede juntar un número y una cadena, son de tipos distintos. Ujú. Pero en este caso el problema como tal no fue mío. Imaginemos que alguien me dio un número y alguien me dio un texto. Pues, ¿cómo voy a saber yo que, que la persona que me dio el número me lo dio en tipo entero y la persona que me dio un texto me lo dio en tipo string? No, bueno, aquí sí tengo un poquito de duda, ¿no? Pero el tema es que el tipo de dato es el del error, no tanto es el programador ni la sintaxis, es el dato, ¿no? En este caso es el dato. Ya que el dato venga del programador, que el dato venga de la persona o el dato venga de un archivo, pues ya quién sabe, ¿no? Ahí sí ya le echaremos la culpa al que hizo el archivo o al que hizo el programa o al que hizo el usuario, ¿no? Al usuario. Entonces, en ese caso, ahí sí ya le echaremos la culpa a quien sea. Pero pues por ahorita es como de que, ok, estoy tratando de conseguir algo que no puedo. Aquí, por ejemplo, estoy tratando de conseguir una variable que se llama apellido. Bueno, estoy tratando de conseguir por el índice apellido dentro del diccionario, el índice apellido, ¿no? Dentro dentro del objeto diccionario, estoy tratando de conseguir el valor que está asociado a la llave apellido, ¿no? A la clave apellido. No existe, entonces un error, no lo puedo conseguir, ¿vale? Imaginemos que trato de abrir un archivo que no existe, lo mismo, el archivo no existe, no lo puedes abrir, ¿no? Pero ¿cómo iba yo a saber que no existe? Ah, pues quién sabe, ¿no? Entonces, los runtime error o los errores de ejecución sí tienen un problema a la hora de ejecutar, sí se detienen, pero este es ocasionado debido a que el tipo de dato es incorrecto, la operación que se intenta usar no es posible o simplemente el dato no existe, ¿vale? Y pues ya, esos son los tres tipos de error. Error de sintaxis, es decir, lo escribí mal. Error lógico, es decir, la lógica.
es decir, el razonamiento, o mejor dicho, el resultado final no coincide con lo que esperamos, ¿no? Y el error de runtime o error de ejecución es un error que ocurre a la mitad de la ejecución y básicamente lo que quiere decir es, eh, se intenta realizar acciones no permitidas con objetos que no lo pueden realizar o simplemente los objetos no existen, ¿no? Ese es un error de ejecución. Y ya, esos son los 3 errores. Y ya terminamos el capítulo, por fin terminamos este capítulo, que fue el capítulo número 6. Y, pues, obviamente, dentro de este, aquí está el resumen, ¿no? Que son las funciones anónimas, las funciones recursivas, funciones anónimas, funciones recursivas, funciones de menú, lo que es una clase, es decir, se les enseñó qué es una clase, y, pues, obviamente, los atributos, las funciones, los métodos, las propiedades, las variables, de hecho, también se pueden crear, pero eso no se enseñó como tal, pero se puede crear, etcétera, ¿no? Que es un molde, básicamente, la clase. Luego también, se les enseñó lo que es el encapsulamiento o los métodos, atributos y funciones privados. Se les enseñó lo que es la herencia o, es decir, crear una clase y sobre esta derivar otra clase que hereda todas las mismas características, pero se le puede agregar más características, ¿no? A esa nueva clase. Eso es una herencia. Y también se les enseñó lo que es el polimorfismo. El polimorfismo solo es, tengo dos clases, una heredada de la otra, y ambas tienen la misma función, el mismo nombre de función, pero el comportamiento de cada función es distinto, ¿vale? Eso es un polimorfismo. Básicamente, una misma función tiene distintas aplicaciones dependiendo del tipo de dato, ¿vale? Y también vimos ya, pues obviamente lo vimos la clase pasada, que son los archivos, que es apertura, lectura, escritura, carga y descarga, y obviamente cerradura, ¿no? Que es cerrar los archivos, la función de descarga de archivos en línea, y obviamente, pues, la generalización de errores, ¿no? Que fue lo último que vimos. Y recuerden, es apertura, open, cerradura, close, lectura, read lines o read line, escritura, write o write line o write lines también. Y carga es simplemente pues, la forma que ya vimos. La carga de archivos solo es pícale aquí, pícale acá. Es archivos para Colab. La carga también se puede por archivos web, que es la función que les di. Y la descarga, pues obviamente esos archivos web. Eso directamente es con archivos web. Entonces es eso, ¿no? Y los errores, pues error de sintaxis, que lo escribí mal. Error lógico, que el resultado no es el que yo esperaba. Error de runtime o error de ejecución. Dentro de dentro de la ejecución de mi código hice alguna acción que no estaba permitida. Ujú. Eso es todo. Eso es básicamente todo el capítulo. Y pues obviamente les dejé un chorro de ejercicios, ¿no? 19 ejercicios, todos para ejemplificar más o menos qué es lo que pasó y pues obviamente sus soluciones, ¿no? Tampoco quiero que se torturen y en especial porque pues estas cosas las hizo ChatGPT, ¿no? Entonces, según yo las chequé todas, están muy chidas, están muy bien, pero pues si tienen algún problema, ahí me avisan, ¿no? Mm, pues ya, resumen, ejercicios y soluciones. Listo. Y ahora sí, por fin, la siguiente clase vamos a ver pandas. Toca una librería muy bonita, muy útil, demasiado útil creo que es la más utilizada, que se llama Pandas, ¿vale? Pero la siguiente clase, mañana, básicamente. Entonces, sale, ahí nos vemos, se cuidan.